Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. El libro de los Hechos, capítulo 5, verso 25, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Lo leemos una vez más. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, por medio de la acción y el poder del Espíritu Santo, sea emitida tu palabra, Señor, en esta mañana con todo denuedo, con toda gracia, con toda sabiduría, a fin de que en esta mañana seamos edificados mediante tu santa y divina palabra, para que se cumpla en nosotros todo propósito de tu buena voluntad, por lo cual te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Hermanos amados, estos varones fueron los pioneros en la extensión del reino de Dios, en ir y anunciar la buena noticia. Fueron los pioneros en predicar el Evangelio. Y no les fue fácil. Tal es así que cuando ellos comenzaron a hacer la obra de ir y anunciar las palabras de esta vida, terminaron siendo encarcelados. Y esto es a causa del celo que produjo en la secta de los saduceos. Si usted lee el mismo capítulo 5, en el verso 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La razón por la cual se llenaron de celos es porque el sumo sacerdote era de la secta de los saduceos, y los saduceos anunciaban que no había resurrección de los muertos. Y el mensaje del apóstol Juan, el mensaje del apóstol Pedro, era que Cristo había resucitado vencedor de la muerte y que por la fe en su nombre los hombres recibirían el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Así que aunque murieran, resucitarían en el postrer día para reinar juntamente con Cristo. Esto llevó a que el mensaje de los saduceos fuera confrontado y comenzara a ser diluida su enseñanza. Por eso, lleno de celos, los pusieron en la cárcel. Nosotros tenemos que entender que el mensaje del Evangelio confronta. No solamente confronta el sistema de este mundo que es opositor a Dios, sino también confronta toda falsa enseñanza. Toda falsa doctrina es confrontada por el mensaje del Evangelio. Y estos son los tiempos finales, y en los tiempos finales habrán de levantarse muchos falsos cristos y muchos falsos profetas y muchos falsos maestros diciendo: he aquí está el Cristo, he allí está el Mesías, amén. Y muchos se llenarán, amén, de celos al ver la gracia, y se llenarán de celos al ver la perseverancia en aquellos que han abrazado la verdad del Evangelio y que se han convertido, como dice la Escritura, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Se llenarán de celos. ¿Por qué le digo esto? Porque no solo tendremos lucha de afuera, sino también tendremos lucha de adentro.
de aquellos que por celo querrán, al ser confrontados por la verdad, al ser confrontados por el mensaje del Evangelio, querrán de una u otra manera detenerlo, que no siga siendo anunciado, que no siga siendo predicado. ¿Por qué? Porque la verdad descubre el engaño. Y eso es algo de lo que nos tenemos que preparar, hermanos. Sobre todo si tenemos la misión en estos tiempos finales de ir y anunciar la verdad del Evangelio. Y tenemos que saber que sufriremos lucha no solamente de afuera, sino también de los de adentro. Amén. Porque si usted quiere cumplir con la gran comisión y ha abrazado la verdad del Evangelio, y para usted la palabra de Dios es verdad, es viva y es verdadera, amén, y se convierte como iglesia del Señor en columna y baluarte de la verdad, va a ser confrontado porque su mensaje confronta. Amén. Va a sufrir afrenta, va a sufrir desprecio, va a sufrir porque su mensaje confronta, porque descubre el engaño. Amén. Es algo de lo cual tenemos que prepararnos, ir armándonos en el pensamiento de que si vamos a ser pregoneros de justicia, si vamos a anunciar la verdad, si vamos a cumplir con la gran comisión, no solo va a ser confrontado el mundo, sino también que muchos que hoy dicen ser parte de la iglesia del Señor, muchos que dicen ser siervos de Dios, van a ser confrontados por este mensaje. Amén. Porque la verdad descubre el engaño. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero dice que en medio de la crisis, Dios envió a un mensajero para fortalecerlos y para que tuvieran en clara la visión de su llamado. En el capítulo 5, en el verso 19, dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo... Un ángel del Señor, abriendo las puertas de noche y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si usted reflexiona, dice: por causa del mensaje terminé en la cárcel, y ahora el mensaje de Dios es que tengo que insistir en seguir compartiendo el mensaje. ¿Qué será lo que me espera después? ¿Qué será lo que me espera después? Pero nosotros tenemos que entender que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Amén. Así que podremos sufrir amenazas, podremos llegar a sufrir persecución, podremos llegar a tener luchas, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Amén. Y todo portador de este mensaje, todo canal limpio, todo conducto limpio, para el mensaje del Evangelio tiene que tener conciencia de que Dios está por él. Amén. Y que Él pelea sus batallas. Amén. Y que Él pelea sus batallas, que en esta lucha no nos encontramos solos y que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Así que sacándolos de la cárcel, amén, sacándolos de la cárcel les dio el mensaje el ángel y le dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad las palabras de esta vida. No les dijo vayan a la plaza, o no les dijo vayan a las catatumbas, a lugares secretos. Vayan al lugar público, al lugar donde se enseña, vayan al templo, allí anuncien las palabras de esta vida. Aunque habían sido encarcelados por comunicar el mensaje del Evangelio, no les estaba diciendo Dios que retrocedieran, sino que avanzaran. Y hoy esta palabra está llegando para esta congregación para decirlo: a pesar de que haya luchas, pruebas y oposición, mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Y el mensaje no es para que retrocedamos, sino para que avancemos. El mensaje no es para que retrocedamos, sino para que avancemos. No nos tiene que amedrentar la lucha, no nos tiene que amedrentar la prueba, sino que tiene que ser evidencia, tiene que ser señal para nosotros que vamos por el camino correcto, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Si no tuviéramos luchas y pruebas, es porque sencillamente estamos tranquilos y descansados y bueno,
estamos ajenos a los propósitos del Señor. Pero si estamos en los propósitos del Señor y como iglesia del Señor siendo columna y baluarte de la verdad, las luchas y las pruebas van a venir. Aquellos que se ven confrontados por la verdad van a reaccionar. Y la reacción no va a ser muchas veces la mejor, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Y el mensaje para esta congregación no es que retrocedamos, sino que avancemos. No es que retrocedamos, sino que avancemos. Amén. Y aconteció que en el verso 25 uno de ellos dijo, como leímos, los que pusisteis en la cárcel ahora están en el templo y enseñan al pueblo. Y esto trajo desasosiego, desconcierto a los principales de la sinagoga. Porque dijeron, ¿cómo es esto? Las puertas de la cárcel están cerradas, los guardacárceles están en sus posiciones, en sus lugares, ninguno abandonó su lugar, pero la cárcel está vacía. Y los que pusimos en la cárcel están en el templo y están enseñando a pesar de que los amedrentamos, a pesar de que los encarcelamos. Entonces dice que mandó a los alguaciles, al principal de ellos, para que los trajera nuevamente ante el concilio. Pero el alguacil ya fue con otro recado, con otro cuidado. Amén. Y dice la Sagrada Escritura en el verso 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo, pero fíjense lo que dice, sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El mensaje ya estaba teniendo su efecto y estaba trayendo convicción en el pueblo de que estos varones eran mensajeros de Dios, de que estos varones eran siervos de Dios. Si viene alguien y enseña cualquier cosa a la gente, si es de Dios y ama la verdad, no lo va a escuchar. El que es de Dios, que ama la verdad y tiene el oído afinado, si viene alguien y habla cualquier cosa, no lo va a escuchar. Pero el que es de Dios y que ama la verdad y que se complace en la justicia, cuando ve un mensajero genuino, le comienza a prestar oído y a poner atención en lo que habla. ¿Cierto? A mí me pasa así. Yo cuando escucho a un mensajero genuino, ahí abro el oído, porque sé que algo me va a comunicar. Y ellos, como mensajeros genuinos de Dios, comenzaron a tener el favor del pueblo. Hermano amado, la resistencia no es para siempre. La oposición no es para siempre. Si nosotros somos mensajeros genuinos y cuidamos el mensaje y nos cuidamos como mensajeros, el mensaje va a traer su efecto. El mensaje va a traer su respuesta. Hoy estaba entrando a la iglesia. Cuando me bajé de la iglesia vi un varón parado y estaba mirando y le digo, está invitado a entrar. Le digo, es de acceso libre, gratuito, es una iglesia, le digo. Está invitado a entrar. Usted no se acuerda de mí, me dijo. Y le digo, la verdad es que le veo y no lo reconozco. Me dice, usted me estuvo predicando hace un año en la plaza del centro. Y persuadiéndome de que cree que acepta a Jesucristo. Y él me recordaba. Yo no le recordaba a él, pero él me recordaba a mí. ¿Pero por qué me recordaba? Por el mensaje que comunico. No porque tuviera algo en particular o algo, o fuera alguien especial o fuera alguien famoso, sino por el mensaje. Usted estuvo hablándome la palabra del Señor con un muchacho de Rocha, con el pastor Adrián estaba, en la plaza del centro hace un año, y yo era este viejo como soy, dice, que anda medio desalineado, dice, pero yo estaba atento a la palabra que ustedes me hablaron. Y yo me gocé porque me di cuenta de que el mensaje tiene su efecto. Y que pasa el tiempo y que se cumple lo que la Escritura dice. Deposita tu pan en el río, que cuando pase el tiempo volverás a él y lo encontrarás fresco. Pones tu pan en las aguas. El mundo son las aguas
convulsionadas de este mundo. Son las aguas convulsionadas. Pero si nosotros ponemos el pan, que es la palabra de Dios, hermano, aunque pase el tiempo, el pan va a permanecer. Porque el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje que trae efecto. Si somos mensajeros genuinos de un mensaje verdadero, ese mensaje va a traer su efecto. Los pioneros del Evangelio, cuando salieron a predicar, su mensaje confrontó a aquellos que estaban establecidos y que enseñaban y que no enseñaban conforme a la verdad de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo los confrontó a los saduceos. Amén, diciéndoles que leían pero que no entendían lo que leían. Amén, porque Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Amén, alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero aunque fueron confrontados y la reacción de ellos fue mala para con los pioneros del Evangelio, vino la provisión divina. Vino el mensaje divino de que siguieran adelante, de que no retrocedieran. Y cuando ellos cumplieron con la voluntad de Dios, su mensaje comenzó a traer efecto en aquellos que estaban allí en el pueblo. Comenzó a surgir su efecto en la gente que estaba en el pueblo. Usted y yo somos escogidos en este tiempo para comunicar este mensaje del Evangelio. Y lo único que tenemos que hacer es permanecer y perseverar. Y en su tiempo el mensaje va a dar su efecto. Amén. El mensaje va a dar su efecto. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Y los llevaron al concilio. Y cuando los interrogaron, dijeron en el verso 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano amado, el comunicar, el llevar el mensaje del Evangelio no es capricho de un pastor, no es capricho de una denominación, es la voluntad de Dios. Él nos comisionó a que vayamos y que prediquemos este Evangelio a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y mandándole a que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. Y Él dio la promesa de estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin. Cuando usted va a comunicar el mensaje del Evangelio, no va en obediencia al pastor ni a una denominación, va en obediencia a Dios que lo mandó. Vamos en obediencia a Dios que nos mandó. Por eso, hermano, el apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios. Quiera Dios que este mensaje inquiete, este mensaje despierte un limpio entendimiento y muchos seamos hoy los que podamos decir, es necesario obedecer a Dios. El Evangelio lo tengo que predicar. La buena noticia la tengo que comunicar. A pesar de que tenga luchas, a pesar de que tenga pruebas, a pesar de que sea resistido porque muchos sean confrontados por este mensaje, es necesario obedecer a Dios. Que sea firme la convicción de nuestros corazones en cuanto a obedecer a Dios. Y no solo tuvo su efecto, y yo me gocé cuando el Señor ministró con este pasaje del libro de los Hechos, porque cuando comencé a ser ministrado y empecé a mirar los detalles de lo que estaba aconteciendo, me di cuenta que el mensaje no solo tuvo su efecto en el pueblo, en aquellos que formaban parte del pueblo, sino que el mensaje comenzó a tener su efecto en otras esferas, en otros grupos de esa sociedad. Porque dice que en el verso 34 del libro de los Hechos, en el capítulo 5, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo,
mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Comenzó a tener un pensamiento distinto. Gamaliel era el que le instruyó a Pablo. Pablo se crió a los pies de Gamaliel y Pablo era de la secta de los fariseos. El pensamiento de los fariseos era otro al de los saduceos. Los saduceos decían que no había resurrección de los muertos y los fariseos creían en que había resurrección de los muertos. Así que este comenzó a albergar otro pensamiento en cuanto al mensaje que comunicaba Pedro y Juan. Amén. Y a su vez usó de criterio, porque dijo: hubieron otros predicadores y mucho pueblo fue tras de ellos, pero muertos los principales se desvaneció. Ahora, si este consejo y esta enseñanza es de parte de Dios, no la va a detener nadie. Ahora la pregunta mía, hermano amado: ¿cuántos años hace que nuestro principal líder murió? 2000 años, en la cruz del Calvario. Amén. Pero no ha sido desvanecida esta obra. ¿Por qué? Porque al tercer día resucitó y Él es el que continuamente nos está infundiendo ánimo, porque yo estoy aquí compartiendo la palabra con usted, pero no lo estoy haciendo por una capacidad mía como si yo fuera alguien, sino por la obra y la acción del Espíritu Santo, por Cristo que mora en mí. Es como si Cristo estuviera hablándonos reunidos hoy y diciéndonos estas palabras que estamos escuchando, alentándonos a continuar firmes, constantes, extendiendo el reino de Dios, comunicando la buena noticia, porque aunque tengamos oposición, aunque haya resistencia, porque este mensaje confronta, mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Él es el que dio promesa diciendo: las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. He aquí yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. Hermano amado, la iglesia tiene por fundamento a Cristo, la roca principal, en la roca que desecharon los edificadores. Es Cristo Jesús y Él es la cabeza de esta iglesia, amén. Es la piedra fundamental donde toda la iglesia se asienta y se afirma, y no ha habido ni habrá quien pueda detener esta obra, porque no es obra de hombre, ni de hijo, ni de hombre alguno, sino que es obra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? ¿Cuántos alaban por estar en una visión que no va a ser detenida? Yo me gozo en invertir en mi vida y todo lo que pueda llegar a invertir en esta obra. ¿Por qué? Porque no va a ser detenida nunca. Y todo lo que yo haga e invierta se va conmigo al cielo. Es la mejor y mayor inversión que podemos hacer, amén. Invertir nuestras vidas en el Evangelio, invertir nuestras vidas en el reino de Dios. Ahora usted dirá: bueno, todo terminó ahí, Gamaliel dijo: no sea que nos encontremos peleando contra Dios, vamos a dejarlos ir. Pero dice en el verso 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús
y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire los hermanos que nos han presidido en esta obra. Mire los pioneros de esta obra. Amén. Porque los pioneros de esta obra, ¿quiénes son? Estos hermanos. Amén. Mire la actitud que tuvieron. Los amenazaron, los azotaron. Pero ¿qué hicieron ellos? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Produjo algo en ellos la amenaza? ¿Produjo algo en ellos los azotes? ¿Produjo algo en ellos el que se los amedrentara diciendo que no predicaran más? Todo lo contrario. Estaban gozosos por ser tenidos por dignos de padecer por causa del Evangelio, y sus fuerzas no les fueron reducidas porque las fuerzas de ellos provenían del Señor. Hermana querida y hermano querido, si tú tienes convicción de tu llamado, de quién es el que está al frente de esta obra y quién es el que te envía, aunque tengas luchas y pruebas, tus fuerzas no van a cesar, porque tus fuerzas no son humanas, sino que tus fuerzas son divinas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No van a cesar, hermano, no van a cesar, hermana, en que continúes haciendo la obra del Señor, en que perseveres y permanezcas haciendo la obra del Señor. Este año voy a cumplir 30 años de ministerio, porque si bien tengo 28 años en esta nación, hace 30 años que comencé a servirlo al Señor, y he tenido pruebas, he tenido luchas, pero hasta aquí puedo decir que el Señor me ha ayudado. Y la experiencia me dice que si yo me mantengo como un mensajero fiel al mensaje genuino, no voy a dejar de tener pruebas. Pero tampoco me van a faltar la provisión divina. Tampoco me van a faltar las fuerzas divinas. Tampoco me va a faltar el impulso de Dios para permanecer y perseverar en su obra. Porque fiel es el que ha llamado y fiel es el que prometió. Y el que prometió no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir, sino que todas sus promesas son un sí y un amén en Él y por medio de nosotros. Si esta palabra le ha animado, le ha fortalecido para seguir firme, constante, creciendo en la obra del Señor, le invito para orar y dar gracias al Señor. Querido Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos has enviado tu palabra en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, para que cobremos ánimo, Señor, y podamos seguir firmes, constantes, creciendo en tu obra. Y a pesar de la resistencia, de la lucha, de la oposición y de las pruebas, Señor, sabemos que nuestra provisión no es de este mundo, sino que nuestra provisión es divina, que viene de lo alto, de donde viene todo don perfecto, de donde viene toda buena dádiva, del Padre de las luces, y su provisión es inagotable. Aunque no tengamos fuerzas, tú multiplicas el cero, la nada la multiplica, porque eres Dios sobrenatural. Por eso, Señor, estoy sabiendo que hoy estás multiplicando las fuerzas de tu pueblo. Estás permitiendo que tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva cobren ánimo, Señor, para seguir firme hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, y en el compromiso de extender tu reino y dar a conocer tu obra en medio de estos tiempos. Creyendo en que tú lo haces, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y a su nombre. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre,
el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,